construido en este mundo occidentalizado que nos tocó vivir, sino también valorar lo que tiene que ver con nuestra tierra, con nuestros ancestros, con nuestro modo de habitar esta parte del mundo que nos ha tocado vivir. Así que, en definitiva, hola Olguita, ¿cómo estás? En definitiva, lo nuestro es un proceso colectivo que intentamos coordinar, de alguna manera establecer un vínculo con ustedes, porque sabemos que la forma es colectiva y que también el conocimiento se transmite en forma colectiva como debería ser. Así que esta es nuestra propuesta, la de estar cada mes pensándonos decolonialmente. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Buen día. Hola, hola. Bueno, voy a presentar a mi querido compañero, de parte del camino, Miguel Ángel Ahumada. Bueno, Miguel nació en Salta, fue docente retirado de artes visuales en 1978. Desarrolla su labor docente en educación primaria, secundaria y nivel superior. Es artista plástico, con premios y reconocimientos en Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia y España. Trabaja en educación y comunicación popular en ONGs de Paraguay, Bolivia y Chile. Con grupos de campesinos, obreros, artesanos y de pueblos originarios. Se desarrolla como escultor, documentalista e investigador. Es columnista radial en temáticas vinculadas a la cultura latinoamericana y a la promoción de la lectura. Y también cursamos juntos la Diplomatura de Filosofía de la Liberación, la cuarta cohorte, Movimientos Sociales, Geopolítica, Religiosidad en Avia Yala, en el 2020. Bienvenido, Miguel. Bueno, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a Cementera y gracias a todos los que están allí presentes. La verdad que muy generoso de parte de ustedes de elegir este día, esta mañana del sábado para charlar un poco sobre este tema que a mí me inquieta y creo que sería muy bueno que nos inquiete a todos. De hecho, sé que hemos asistido en algunos momentos de Cementera o en otras instancias también a planteos o a temas semejantes, así que estamos en el camino. Como etnias e identidades y desafíos decoloniales en el Gran Chaco. Ese es el título medio ampuloso, capaz, muy pretencioso. Pero bueno, vieron que uno puede poner muchos títulos y aquí hay acá lo que quiero plantear es un espacio en América Latina y unos actores que son fundamentales en este tiempo y que tienen que ver justamente con ese Gran Chaco, por un lado, que ahora vamos a delimitar de qué se trata, y sobre todo el camino, el proceso de los pueblos originarios de esta tremenda, gran región, riquísima región, extraña región de América Latina, que está precisamente, yo estoy viviendo en este momento en epicentro prácticamente, o por lo menos un poquito más al sur. Estoy al norte de Santa Fe, en lo que se llama Chaco santafesino. Después, este es el sur del Gran Chaco. Después está el Chaco central prácticamente, que es la provincia del Chaco y también Formosa. Y después está el Chaco paraguayo, que es el Chaco boreal, y que, bueno, ya limita directamente con el sur de la Amazonía. Y está limitado al este por el río Paraná, pero de alguna manera hay una serie de vinculaciones y similitudes culturales importantísimas con los guaraníes, y por eso también siempre vamos a tocar temas
vinculados a eso. Lo que pasa es que Gran Chaco se denomina hasta el río Paraná como límite. Y después, a partir del río Paraná, en la costa este, o sea, la costa que mira hacia el Atlántico, ahí estamos hablando ya del acuífero guaraní o de toda la zona del Guarán. Entonces, de todas maneras, les decía, hay vinculaciones muy directas desde todo punto de vista. Así que siempre vamos a comentar y vamos a tener aproximaciones también a esas culturas. Y por el oeste, nosotros estamos allá y prácticamente nos estamos pegando con Salta en parte al noreste, con todo el Chaco salteño, y nos estamos pegando también con Santiago del Estero, Tucumán, y bueno, toda esa zona hay relaciones y hubo relaciones muy, pero muy importantes. Y a partir de allí se puede hablar de cierto límite, pero a mí la palabra límite, frontera, yo no me gusta. Por ahí intento no usarla, pero no queda otra muchas veces, porque la delimitación es un concepto muy, 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 muy europeizante y muchas veces a nosotros nos limita en una cantidad de alternativas en cuanto a nuestra mirada. Pero bueno, es un poco para tener una idea y para que de qué lugar vamos a hablar. Y yo hablo desde allí y hablo también desde mi inquietud por toda América Latina, de una inquietud muy especial que pude recoger en algunos viajes que pude hacer. Desde allí también hablo de mi convivencia con pueblos originarios casi 10 años en toda la zona del norte del Chaco, de la provincia y de Formosa, parte de Paraguay y en la frontera con Salta. En ese sentido, he tenido mucha vinculación con las etnias huichí, con los grupos y las comunidades huichí de aquellos lugares. Y últimamente estoy participando de grupos y de equipos que trabajan con las escuelas interculturales bilingües que, que tienen una actividad bastante importante en la provincia de Santa Fe. Tenemos nosotros 34 escuelas que giran alrededor de comunidades aborígenes y cuyas intencionalidades de tipo cultural, de tipo étnico, de tipo de respeto por las culturas, es muy, pero muy importante en torno a las propuestas de la educación. Esta es una experiencia muy, muy linda. Si tengo tiempo, vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, desde allí estoy hablando, desde esa inquietud, desde esa mirada que uno va fortaleciendo y desde el punto de vista más teórico que uno viene siempre leyendo, profundizando, intentando entender o comprender ciertas dinámicas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo pongo por ahí tres etapas. Hay una etapa, allá por la década del 80, entrando el 90, que es una etapa prácticamente que fue muy importante para mí y tiene que ver con los estudios de los antropólogos, que hoy en día la antropología está seriamente observada desde sectores epistemológicos y filosóficos, porque evidentemente aquella antropología y sobre todo si nos vamos más atrás, tendríamos que hacer se hizo, se hace serias críticas a los procesos antropológicos. De todas maneras me ayudaron mucho. Yo debo decir que me ayudaron a entender ciertas cosas y allí hay nombres como Darcy Ribeiro, Adolfo Colombres, Miguel Bartolomé, Rodolfo Stavenhagen, gente como esa que de alguna manera, hasta este famoso Leonardo Boff, gente como esa que me ayudó a ver, a ampliar la visión que nosotros teníamos desde nuestra educación, desde una educación forjada en una, y sigue siendo eso, en una cultura dominante.
Entonces, ahí es una primera época. Y después hay una segunda época que quizás es muy rica, muy nutrida de cosas, donde ahí entran de Sousa Santos, entran Enrique Dussel, entran como es Aníbal Quijano, entran Rita Segato, Miñolo, qué sé yo, gente que ustedes también conocen muy bien, a la que siempre asistimos, porque la riqueza de sus conceptos nos ayuda mucho también a comprender estos procesos. Hay gente especial. Para mí, por ejemplo, Rodolfo Kusch es especial, ¿no? Uno de los tantos. Enrique Dussel también. Por ahí también hay estudios neocoloniales a nivel mundial que nos ayudaron mucho a entender estas cosas, a entender los procesos de los pueblos, de los pueblos africanos, del África, del sur de Asia y de América Latina, lógicamente. Últimamente hay un tal Mario Ruffer, que es antropólogo, no sé si ustedes lo tienen por ahí, vale la pena por ahí escucharlo. Y también, sobre todo para mí, es Juan José Bautista, por Dios, también es gente que tiene una mirada crítica, política sobre estos procesos. Y toda esa gama o esa carga de cuestiones me ayudó junto con mis humildes experiencias, porque de alguna manera me acerqué a las organizaciones no gubernamentales y a trabajar con aborígenes en el Gran Chaco, como les decía anteriormente, desde mis aportes en la comunicación popular, en la educación popular, en la, digamos, en la confección de las artesanías sin romper las identidades culturales de los grupos con las que se trabajaban. Eso fue una experiencia excelente, excelente. Entrar al monte adentro con aborígenes wichí para dibujar cosas que no eran muy habitual en ellos, y de ellos, Miguel, lo vamos a hacer. Entramos al bosque, al monte, con un calor tremendo, unos mosquitos que parecían unos caballos, y brutales, y al lado, mientras intentábamos dibujar, pasaban unas serpientes del grosor del tamaño del brazo, y muertos de miedo yo, y por ahí decían, no, no te van a hacer nada. Si vos no haces nada, si vos mirás y vos seguís lo tuyo, no te van a hacer. Y así fue. Me dieron mucha confianza. Podía contar miles cantidades de experiencias por el estilo, que bueno, fueron configurando una serie de preguntas, sobre todo, más que de certezas, de pregunta tras pregunta tras preguntas, y que bueno, fueron armando por último, algunas cuestiones que me llevan a hacer estos planteos que vamos a hacer ahora, y que a mí me marcan muy, muy fuertemente, ¿no? Entonces, me marcan mucho esas experiencias directas. Yo no estudié filosofía, no profundicé no tengo maestrías ni doctorados, pero trabajé a la par de estos muchachos y estas mujeres en sus comunidades. He estado con ellos mucho tiempo, pero mucho tiempo, y sentí cosas y siento cosas que a mí no pueden menos que movilizarme. Por eso estoy acá, y por eso posiblemente hay algo que tiene que ver con el inicio de este planteo, y que es en principio la necesidad, por lo menos yo lo veo así, la necesidad de plantear una cuestión vinculada a la historia. ¿Por qué la historia? Bueno, porque la historia, la historia es un relato con pretensiones de verdad. La historia es un relato, pero muchas veces produce efectos de verdad, aunque no lo sean tanto. Pero ese es el planteo histórico, ¿no? Me parece a mí. Eh, También la historia construye ficción, y en ese sentido hay mucho sobre eso. A veces esa ficción ayuda a comprender aspectos históricos, y que bueno, y en otros casos hay que ir hurgando cada vez más esta cuestión.
eh, em, digamos, la historia tiene una potencia tremenda, tremenda, y esa potencia tiene que ver con la utilidad de la historia, del concepto de historia, en cuanto no tanto últimamente, yo estoy cada vez más convencido de la historia circular. Nosotros trabajamos, la historia trabaja con el pasado y en las escuelas nos enseñaron la historia lineal, la historia de los acontecimientos, uno detrás de otro. Y la historia circular o la historia, esa circular que plantean los pueblos originarios, es ese pasado que está volviendo permanentemente a decirnos, muchachos, gente, chicas, amigos, hay que retomar estas cuestiones. Para mí, eso es un regreso de la historia que te está interpelando, te está diciendo. Y eso es circular. Eso es la historia que regresa para decirte tal cosa. Es muy interesante esto. Y por eso hay mucho de mi planteo en parte que tiene que ver con la historia, aunque no todo, no todo, pero es en términos de iniciar una suerte de comprensión de todo esto. ¿Con qué me inicio? Me inicio en el tema sobre todo con una idea de que los pueblos originarios, sobre todo en América Latina, creo en toda América fundamentalmente, en África debe haber sido igual, hay algunas diferencias, en Asia también, pero en América Latina, sobre todo en América Latina, eh, se escribió, pero 30.000 y se hizo 30.000 planteos a partir, y se escribió y se registró hechos concretos e interpretaciones históricas a partir de la llegada de los europeos. Para atrás parece que nada hubiera existido. Ese es un primer planteo que me parece fundamental. Ahora sí, hay mucho de eso también. Asumo que hay gente que está haciendo excelentes trabajos de fondo. Asumo que es muy importante ingresar a profundizar este aspecto e incorporarlo al discurso pedagógico. Es muy importante, me estoy refiriendo a ese tramo de lo que un academicista diría a la protohistoria, ¿no? A la historia antes de la llegada de los españoles y sobre todo aquella que tiene que ver con las sociedades ágrapas que no tuvieron, que no tuvieron escritura y que, bueno, por ahí se hace más difícil. Y si bien en algunas culturas como la de México, los incas, los chibchas, se ha avanzado muchísimo por el solo hecho de haberse encontrado con expresiones que eh, hablan o dicen cosas desde el pasado, con las culturas de los cazadores recolectores del Gran Chaco es mucho más complicado, es mucho más difícil. Los cazadores recolectores que vivieron por esta zona han desarrollado básicamente un conocimiento del espacio fundamental, han incorporado el caballo después de la llegada de los españoles, pero han desarrollado una serie de características que son fundamentales para poder entenderlos y sobre todo, y cada vez más hay estudios que reafirman este tema y que son muy ricos. Yo quizás en algunos momentos voy a parar para leerles, porque yo considero que hacer la transcripción directa de estas lecturas habla mucho de la precisión con que algunos estudiosos han hecho del tema. Por ejemplo, cuando hablan de los cazadores recolectores, hay un tal Alan Barnard, que es un catedrático, un antropólogo y sociólogo que da clases en la Universidad de Edimburgo, que hizo trabajos de los cazadores recolectores de casi todo el mundo. Ha estado en Buenos Aires, por ahí hizo sus pasajes, pero él dice esto, fíjense qué interesante. Él dice lo siguiente, tomé un pedacito, el desarrollo de métodos e instrumentos de caza y recolección dio lugar
a las primeras y más exitosas formas de adaptación de la humanidad. Hasta hace unos 10.000 o 12.000 años, todos los seres humanos vivían de esta manera. Aún hoy, un pequeño número de pueblos tiene una actividad económica como la principal fuente de esta actividad económica, como la principal fuente de subsistencia, en tanto otros la combinan con nuevos sistemas de vida. Un número de personas mucho mayor, habiendo abandonado totalmente esas actividades, no olvida su pasado cazador-recolector. Yo le incorporo pescadores también, canoeros, acá sobre todo en el Gran Chaco. Existe un etos cazador-recolector, un modo de ser y de pensar conformado por valores que pueden ser preservados, no obstante la desaparición de una estricta economía de retorno inmediato. Esto es para desarrollarlo. Está muy bueno, sumamente interesante. Hay evidencias de que quienes fueron cazadores-recolectores aún producen sistemas de pensamiento y relaciones sociales que les son propias, tales como la concepción universal del parentesco extendido a todos los integrantes del grupo, el compartir, la ayuda mutua, el consumo inmediato y colectivo, la flexibilidad, el igualitarismo y una vital relación con el territorio. No sigo, ese es Alan Barnard. Ha hecho unos trabajos sumamente interesantes para la comprensión de estos grupos, pero siempre estamos viendo estos grupos desde afuera, ¿no? Estamos observándolos como si fueran que es una cosa, digamos. De todas maneras ayudan, pero fíjense que opuesto a eso, no sé si opuesto, pero cuando uno deja hablar a los pueblos originarios, digo deja porque esto pasa en la cultura dominante. La importancia de abrir el diálogo, de reconocer y de respetar y de profundizar lo que dicen. Fíjate lo que dice una narración wichí. Wichí dice, cuando Nilataj, principio de la vida, creó la tierra, los vientos de los cuatro costados se encargaron de extenderla. Extendimos así la semilla en esta inmensa llanura boscosa y empezaron a entrar por oleadas gentes de distintos rumbos. Eran familias de caminadores incansables. Muy poco necesitaban para vivir y sus campamentos eran siempre provisorios. Ahí estamos hablando, ¿no? del permanente desplazamiento de los grupos cazadores-recolectores. Llevamos la otra semilla. También entraron los pueblos del maíz, de la batata, de la mandioca, del maní, a la vera de los ríos, ocupando los valles fértiles, haciendo sus casas y estableciéndose. Jugábamos con sus fuegos en las noches, el fuego, por Dios, y llevábamos lejos el eco de sus lenguas diferentes. 7.000 veces maduraron las algarrobas y ellos siempre lo celebraron cantando. Eso dice una narración wichí muy tomada y muy transcrita también por algunos sectores que han trabajado con ellos, pero que muestra la belleza poética con la que dicen estas cuestiones y que se va acercando a la valoración, a la importancia y lo esencial de los símbolos, del mito, que van después a construir sus cosmovisiones. Es diferente de lo que dice Barnard, pero todo esto tiene que ser de alguna, a mi entender, ¿no? Tiene que ser de alguna manera revisado y puesto sobre la mesa para ir comprendiendo. Adriana, yo no sé qué tiempo tengo porque recién estoy comenzando. Pero te pediría, por favor, Bueno, que me dijeras. sí, yo te digo. Y tenés Bueno, más o menos 10 minutos, no sé si te va a alcanzar como para ir planteando las dos líneas que faltarían, digamos, ¿no es cierto? 10 minutos nada más. 15.
¡Uy, por Dios! Bueno, dame 15. Bueno, no. ¿Cómo no? Hay mucho para contar, hay mucho para hablar. Por eso soy convencido de que esto hay que abrir seminarios de trabajo, hay que abrir talleres, hay que hacer planteos más amplios y pueden ayudar muchísimo también. Bueno, yo termino esta parte, primera parte, que tiene que ver con una observación eh, mínima, humilde, de lo que fueron antes de la llegada de los españoles. Porque a la llegada de los españoles, a la llegada, hay cantidad de cuestiones que se ha escrito, que vale la pena rever, que vale la pena revisar. De hecho, los estudios postcoloniales los están haciendo y están revisando muy a fondo los conceptos de colonia, los manejos o los planteos que en un determinado momento tenían los reyes europeos, los mismos navegantes o conquistadores que se acercaron, pero yo pondría digamos, un acento especial en la presencia de los jesuitas en el Chaco. También he dado un gran salto sobre la colonia, hay mucho que hablar sobre el inicio del conocimiento de parte de los europeos en el Río de la Plata, en el río Paraná y en el río Paraguay, entrando para buscar algún paso de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Pero bueno, dejamos ahí. Y sobre los jesuitas hay también miles de cosas, pero yo pondría, me gustaría por lo menos hablar de dos cuestiones fundamentales. Una es la diferencia entre las misiones jesuíticas y las reducciones. Las misiones fueron mientras los jesuitas estuvieron durante el comienzo, que apenas llegaron en 1600 y hasta 1700 que fueron expulsados, y las reducciones fueron un invento, por Dios, no sé qué nombre darle, lo que fueron las reducciones, que es un engendro de la expansión del Estado en el pensamiento en el pensamiento sarmientino y en el pensamiento que de alguna manera nacía en las élites hispano-criollas del momento, que a su vez generaron las actuales oligarquías argentinas y latinoamericanas. De eso se trata fundamentalmente. Pero bueno, sobre los jesuitas, fíjense lo que dice un personaje que es John Lynch en un libro sumamente interesante que también es para desgranarlo. Él habla sobre los procesos religiosos del Nuevo Mundo, dice, que no es tan así, pero el libro se llama Dios en el Nuevo Mundo, de John Lynch, y él dice, la colonización jesuita en Paraguay y Moxos se apartó del Estado colonial y su aliada eclesiástica de forma deliberada. Está hablando de la iglesia institucionalizada. Los jesuitas se apartaron de eso. Con todo, los jesuitas nunca pudieron aislar por completo sus misiones de la corrupción del mundo secular y los peligros de la presión externa, en particular las exigencias de tierra y mano de obra de los colonos españoles y el avance de los portugueses en Brasil. Yo siempre digo, se habla siempre de los malones que avanzaban y que Dios me libre. Es cierto, fue muy doloroso todo eso para los grupos incipientes que avanzaban en los pueblos y en esos intentos de colonia que tuvieron, que llevó a cabo la expansión del Estado en el siglo XIX. Pero los primeros malones fueron grupos generados por blancos, que eran los bandeirantes, que avanzaban desde el norte de Brasil y arrasaban las misiones jesuíticas para esclavizar a los aborígenes que secuestraban en el momento. Es también un tema para estudiarlo más, aunque hay mucho y bastante pluma, bastante tinta puesto en el tema. El sistema de sus misiones
buscaba conciliar dos imperativos, que es la conversión de los indios y la creación de un nuevo entorno socioeconómico basada en modelos ibéricos. Desde el punto de vista de los indios, estas misiones les reportaban beneficios específicos, principalmente una provisión regular de herramientas y material y las oportunidades que las nuevas estructuras políticas y sociales le ofrecían. Bueno, es una manera de ir acomodándose. Pero bueno, dejo los jesuitas, hay largo para hablar, pero han dejado un sello fundamental en el proceso del Gran Chaco y en su vinculación con los aborígenes. De hecho, uno de los libros que más, uno de los autores que más nos ayudan a conocer a fondo los pueblos del Gran Chaco es la obra de Martín Dobrizófer, que es el jesuita que habiendo sido expulsado después en el 1700, escribe sus obras primero en alemán y en inglés, y pasado unas buenas décadas recién se transcriben, se traducen al castellano. Pero si no fuera por él, no sabríamos absolutamente casi nada de lo que fue, junto con el padre Florian Pauque, que hay mucho para compartir y conocer de lo que han logrado hacer estos personajes con una visión, insisto, jesuita, de conversión del cristianismo y todo lo que se quiera, pero con una comprensión y un respeto muy especial, que por ahí aparece. Aparecen otras cosas también. Sí. Si querés extenderte más sobre los jesuitas, que está interesante, ¿no? Podés porque tenés más tiempo y yo me confundí. Así que te pido disculpas a vos y a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Así que si te querés extender más en el tema. Sí, podría hacerlo, pero me voy a tomar el tiempo para extenderme en un segundo tema, que es el último, en otro tema, que es prácticamente el último y para mí es fundamental. Y antes de eso, quería decir que en toda nuestra región, sobre todo en la zona sur y en la zona del centro del Gran Chaco, habitaron los avipones, que es una etnia que se considera que ya no extinguida, pero no es tan así. Hay muchas familias en distintos lugares y de allí que han surgido últimamente algunas expresiones que vale la pena acercarnos. Eso también merecería seminarios de trabajo, porque los avipones tienen una característica sumamente especial frente a las otras etnias que son las tobas, los mocovíes, los pilagás y más al norte, donde están ya en territorio paraguayo, los carios, los ayoreos, por ahí los payaguás, los mambá. Bueno, los avipones son especiales, y hay allí una mirada de su vida, sobre todo como cazador-recolector y después como grandes, ¿cómo se dice cuando uno es muy hábil con los caballos? Jinetes, como hábiles jinetes. Claro, te imaginás, los españoles en un momento se admiraban porque no había caballos antes de la llegada de ellos, y ellos, a los caballos que lograron descubrir en el monte, a raíz de la desbandada de españoles, cuando por ahí se atacaba algunos poblados de conquistadores, quedaron caballos libres. Esos caballos se multiplicaron en el monte, los aborígenes aprendieron a convivir con ellos y fueron hábiles jinetes. El caballo es todo un tema que es fundamental aquí digamos, en el conocimiento de estas dinámicas del Gran Chaco. El siglo XIX y el comienzo del siglo XX es el siglo de terror. Es el peor siglo donde los nietos, los tataranietos de aquellos grupos aborígenes que se criaron y se fueron parte de las misiones jesuíticas, fueron los nietos y los tataranietos que regresaron
al monte y en el monte se fortalecieron y dijeron vamos a seguir peleando por la tierra. Ahí aparecieron, y vuelvo a insistir, ahí aparecieron las reducciones jesuíticas, aparecieron allí debido a esta expansión del Estado, ese Estado racista y discriminador de tipos como Alsina, como Ceballos, sobre lo cual hay mucho en Argentina de Buenos Aires al sur. Pero hacia el norte hay también mucho, pero como está cubierto la cuestión. Inclusive hay una diferenciación entre Obligado como jefe de la avanzada norte, con Roca. También esto es historia, hay interpretaciones válidas y no tan válidas, pero creo que hay que conocerlas y hay que desmenuzarlas. Vale la pena para comprender los procesos que hoy están viviendo las etnias. Para comprender, por ejemplo, Napalpí, para comprender las matanzas de San Antonio de Obligado, que está aquí a 50 kilómetros, para comprender las matanzas de Fortín Yunca en Formosa, las matanzas de El Zapallar, de San Javier. Tengo escritos que son muy valiosos para poder leerlos en conjunto y compartirlos, porque evidencian que hay gente que se tomó el trabajo de registrar esto. Pero lo que es más interesante es que hoy en día están saliendo cada vez más textos concretos de pueblos originarios que escriben en su lengua y después hay transcripciones, traducciones al castellano para poder entenderla y cuentan cosas que, por Dios, que vale la pena profundizar. Allí, cuando uno habla del nacimiento de las colonias europeas en toda el rosario el rosario de colonias que hay en la costa, por ejemplo, ¿no? En la costa oeste del Paraná, donde está, una de esas es Reconquista. Estamos hablando desde Rosario, estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Santa Rosa de Calchines. Cuando habla uno de ese rosario de colonias, uno está la cantidad de registros sobre el tema que se puede leer linajes completos de vinculaciones entre los colonos que hay ahora y los que han quedado en Europa. Es increíble lo que han hecho. Hay que profundizar sobre los linajes aborígenes. Y en ese sentido, los nuevos textos tobas, sobre todo tobas, hay también textos mocovíes, hay también algunas tradiciones orales que ayudan, son riquísimos para poder reconocer estos procesos. Por eso les decía, Napalpí, estas matanzas son gravísimas, las que se han perpetrado entre la segunda mitad, en todo el siglo XIX y parte del siglo XX, es atroz lo que ha pasado. No tiene perdón lo que se ha hecho. Se ha contaminado ríos con trapos con bacterias de gripe para que mueran en racimo, por decir solamente algunas cuestiones, nada más. Bueno, hay una deuda muy grande entonces con los pueblos originarios. Esa deuda tiene que ver insisto, con la territorialidad, tiene que ver con la violencia con que se ha generado todo esto, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el concepto del tiempo, porque están de pie en este momento. No son grupos derrotados. Hay pueblos originarios que están de pie y miran no solamente con esperanza. Hay mucho para decir sobre esto y hay mucho para decir sobre lo que me interesa, por ejemplo, lo que dijo Juan Chico. Juan Chico fue un escritor, ya murió, escribió mucho sobre los soldados soldados aborígenes que murieron en Malvinas, y también ayudó muchísimo en la emergencia
de la matanza de Napalpí, él dice, el problema no es solo de los indígenas, hay que saber qué ocurre del otro lado. O sea, ¿qué pasa con las culturas dominantes? Ese es uno de los problemas que me inquietan muy concretamente. Por eso me gustó la invitación de Cementera para poder charlar con ustedes estas cuestiones, porque hay esta gran deuda que tenemos se puede ir descifrando de muchas maneras y eso hay que compartirla. Voy a dejar varias cosas y me voy y termino con esto, y que tiene que ver con, con la cosmovisión indígena, que es el gran drama que cuando le preguntaron a Dussel, bueno, ¿y los aborígenes tienen filosofía? Le dije, no tienen filosofía, no filosofía como la entendemos nosotros. Hay que entender la cosmovisión de los indígenas. Una vez en una charla grande que hubo, hace mucho ya, pregunté a algunos grupos, algunos referentes de comunidades. Bueno, y ahora podrían comentar, después que ya se había hablado 1 hora y media de la historia de eso, se me ocurrió preguntarles, ahora, ¿podríamos hablar algunas cositas sobre la cosmovisión? Le pregunto. Y se paró uno de ellos y me dice, bueno, tendríamos que comenzar de nuevo la charla. Habría que comenzar totalmente de nuevo para poder entender algunas cuestiones. Es muy significativo todo esto. Y bueno, y Dussel dice eso, ¿no? Dussel dice, y estas vinculaciones de la cosmovisión con los simbolismos, con el mito, hay mucho para hablar de eso. De la tierra sin mal, hablar de experiencias que tuve, como por ejemplo cuando tenía que dibujar un pájaro que representara y era para poder darle forma con letras a algunas expresiones de la etnia wichí, de la lengua wichí. Tenía que dibujar un pájaro para representar, era la idea mía, para representar una deidad, un dios, ¿no? Entonces yo dibujé el pájaro. Y entonces, y le digo, ¿está el pájaro? Sí, dice, pero, y se hablaban entre ellos, ¿ah? No funcionaba eso, y se miraban, y pasó bastante 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, y ¿qué pasa? Y uno dijo, más, ¿cómo más? Más, ¿qué más? Más pájaros. Había que hacer el montón de pájaros, porque el Dios era colectivo, era el nosotros. No él solamente, no un solo pájaro. De esas experiencias de aprendizaje muy humildes, por cierto, porque hay muchas cosas detrás, tengo varias y que podrían quizás eh, ilustrar mucho también el tema de la tierra sin mal, que es valiosísima poder profundizar. Hay una autora, Hélène Clastres, que es esposa de Pierre Clastres, que fue uno de los antropólogos que en la década del 80 trabajó muy a fondo y vivió con los guaraníes. Hace uno de los estudios más de fondo sobre el tema del poder, del poder y de la extensión del parentesco y de la reciprocidad en las comunidades. Interesantísimo. Eso respecto me vino a la cabeza cuando hablamos de la tierra sin mal. Termino esto. Hay una cantidad, es decir, ¿cómo descubrimos esto de la tierra, de la cosmovisión de los pueblos originarios? ¿Cómo entramos? Y bueno, hay un libro excelente para mí, el que me ha abierto y he trabajado con esta mujer que se llama Mercedes Silva. Mercedes Silva era una hermana, era una monja, pero no era una monja. No sé si me entienden ustedes. Era una monja fuera de serie. Ella dedicó su vida a trabajar en medio del monte y ella después escribió y después trabajó mucho en Pampa del Indio, en el norte de Chaco. Ella escribió Mensajes del Gran Chaco y ella hace un trabajo interesantísimo sobre cómo rescatar y cómo comprender
los mensajes que hay en la cosmovisión, en la visión esa que tenían los pueblos originarios sobre su propia historia. Y ella habla de ciclos, por ejemplo, del ciclo arcaico, del ciclo antiguo, del ciclo histórico y del ciclo de contacto, para dividir los diferentes, diríamos, las diferentes narraciones que le dan legitimidad a distintas, le vamos a llamar leyendas. Digo esto que le vamos a llamar porque la leyenda es una construcción de la sociedad, de las culturas dominantes. Pero la tradición oral de los indígenas habla de estas narraciones y la diferenciación que ella hace en los grupos arcaicos, que son los más interesantes, junto con el ciclo antiguo, nos hablan de la búsqueda del fuego. Podríamos hablar horas de por qué eso, por ejemplo, dando ejemplos, pero esa forma de acercarse de acercarse a la tradición oral para comprender la cosmovisión es fundamental. Es fundamental porque allí explican y permiten entender la vinculación con la naturaleza, animales y plantas, el árbol, el pájaro, con una visión simbólica muy especial, no solamente animales, sino las plantas como el árbol. El árbol tiene una visión simbólica esencial, esencial. Nada que, ni que hablar, por ejemplo, de la lengua. La lengua, por ejemplo, me gusta esto sobre la lengua, porque hay hay un filósofo en Ghana que se llama Kwasi Iraду, es un filósofo negro de los pueblos originarios, y él dice que en el habla de los Akan no es posible traducir el concepto de Descartes, que es el famoso concepto cogito ergo sum. Es muy difícil traducir el ser de ese sum, del existo. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Es muy difícil. Y sorpresa, uno de los que más, después viene todo un estudio sobre eso, uno de los que más se acercan a esto es el Yo estoy aquí de Rodolfo Kusch, para poder entender. Digo esto como una curiosidad de las lenguas y de la importancia que tiene este tema de la lengua, de la cosmovisión, de cómo entendemos el mundo mítico y todo lo demás. Todo esto tiene que ver, y con esto es mi última parte de mi intervención, con un pensamiento que para mí es fundamental, que es, Kusch dice que nosotros tenemos que repensarnos. Hay necesidad de repensarnos. Y al decir necesidad de repensarnos, hay que repensar lo humano. Ese para mí es un gran mensaje. Es un gran mensaje comprometedor, y si que uno quiere tomar por distintos aspectos de el gran abanico de la existencia humana, hay mucho por entrar. En este caso mío, yo opté por ir aprendiendo fundamentalmente, con todo respeto, sobre los pueblos originarios, que mucho se ha dicho, mucho se ha hablado, mucho se dice, mucho se sostiene y mucho se mantiene de pie frente a este mundo tan extraño, pero que es el único que tenemos. Ahí va. No voy a seguir porque si no tengo, por ahí. Sí, podés seguir un ratito más. Sí, ¿puedo? Sí, Qué bien. 10 minutitos más tenés, sí. Bueno. Avanti nomás. Bueno, vos Perdón, antes de que sigas, Miguel, Ana está preguntando por el chat que si por favor repetís el nombre del filósofo de Ghana. El de Ghana se llama Kwasi, es con doble B, Kwasi
Huiredu. ¿Lo podés escribir en el chat? Te digo las letras. Bueno, dale. K de Kirchner, Sí, W, sí, A, S, I, sí, el nombre. sí, Y después es W, I, sí, R, E, sí. D, U. Ahí está. Cuasi Wiredu. Exactamente. Gracias. Bueno, bueno, no, tendría muchas cosas que comentar sobre, por ejemplo, hay un autor que es Eduardo, Eduardo, ay, ya les digo, que tengo por aquí, ay, que escribió el libro Etnias y Árboles, Rosenbayer. No sé si lo conocen. De hecho, es un tucumano brillante que hizo uno de los trabajos más profundos. De hecho, su trabajo fue premiado sobre cómo arrasaron el Chaco en cuanto a, desde el punto de vista ecológico en general y en la población del Chaco, y cómo quebraron de alguna manera los procesos culturales que se habían desarrollado hasta el momento de la llegada de los españoles. Es brillante su planteo cuando él describe cómo hicieron esto. Y por ahí hay algunos puntos que permiten reducir un poco, para entender en general lo que él dice. Dice, con tres elementos prácticamente, estamos hablando del segundo proceso, gran segundo proceso colonial, que fue mitad del siglo XIX. Vuelvo a insistir, para mí es todo el siglo XIX, comienzos del XX. Para entender ese proceso, con tres elementos podemos entenderlo. Dice, el Estado nacional, el Estado necesitó vías férreas, necesitó, y insisto con el Chaco, vías férreas, quinina y fusiles de repetición. Vías férreas, ¿por qué? Porque con los trenes penetraron en el bosque, en las selvas. Con los trenes lograron la penetración. La quinina para enfrentar los mosquitos que devastaron a los gringos, los devastaron los mosquitos. Hay historias apasionantes sobre eso. Acá en esta zona, en el Chaco también, en Formosa, hay historias locales que se han transcrito y que son apasionantes para entender estos procesos donde la selva reaccionó fuertemente frente a la entrada de esta cultura nueva que venía arrasando con todo. Y los fusiles de repetición para exterminar a los grupos humanos. Las tres cosas. Los fusiles de repetición, quinina y el Chaco. Con eso él reduce, de alguna manera, con tres elementos, el avance del Estado, del Estado Nacional sobre el Gran Chaco, ¿no? Y bueno, él habla de ese Estado, de un Estado totalmente represivo a la hora de avanzar, y habla de que a su vez no solamente impone pequeñas, por un lado las reducciones que hablábamos, pequeños poblados, también fortines, pero impone los obrajes que más o menos allá por el 1870-80 son los obrajes que se van generando de a poco, son la antesala
del avance de la forestal inglesa en todo el norte de Santa Fe y el sur del Chaco. Que eso también es una historia de terror que nos habla que es necesario llegar a profundizar. Pero entonces, fíjense, el 70%, mejor dicho, entre 1910 y 1984, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe perdieron el 70% de sus bosques. El 70% de sus bosques. 13 veces la superficie de Dinamarca. Por Dios. Es imposible negar una política de exterminio cuando el Estado en ese tiempo y hoy se llenan a veces la boca, perdón por la forma en decir, pero se llenan la boca diciendo nuestro país agroexportador, rico en ganado, y que ponían para las élites cuando tenían que viajar a Europa en los barcos, en aquellas épocas, ponían siempre, dejaban que allá se incorporaran a los subsuelos de los barcos las vacas lecheras, para que los niños, los señoritos y las personas que viajaban a Europa tuvieran leches todos los días en la travesía. Eso por decir también cosas donde se mezclan problemas globales muy serios, cuestiones que tienen que ser reobservadas desde el punto de vista hasta epistemológicamente en cuanto a cuáles son los elementos que nosotros, sobre los cuales descansamos para calificar procesos culturales y los procesos históricos comunes y corrientes que a veces se plantean en los institutos educativos. Todo esto es parte de este proceso, donde quienes más sufrieron, insisto, son justamente los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, este es el gran desafío. Allí hay mucho por trabajar. Todavía sigue siendo en muchos lugares y en muchos aspectos, y es una especie de permanente tira y afloje. Todavía sigue siendo una cultura del silencio y una cultura de lo oculto. Pero cuando uno se acerca, les puedo asegurar que no es tan así. Cuando uno se acerca y puede llegar a bailar esos bailes circulares, o puede llegar a entender cuando se habla de los mitos mediante las narraciones en torno al fuego, hay mucho que aprender, porque es el pasado que está volviendo, es el pasado que está diciendo, acá hay cosas, y ya lo están diciendo, aparecen por ahí, acá hay cosas que rever, y no solamente que rever, sino que aquí hay mensajes que nos están lanzando los pueblos originarios como ningún otro pueblo en la tierra, mensajes propios de los pueblos originarios y que están diseminados por todo el mundo, ¿no? Hay pueblos originarios, como alguna vez comenté, los lapones en el norte de Finlandia, o los ainos, que son los pueblos originarios del Japón, en la isla de Kyushu al norte. Bueno, cosas por el estilo. Son mensajes muy, muy fuertes que están hablando a un proceso histórico actual, contemporáneo, globalizador, gravísimo, que evidentemente es muy extraño, que da para hablar, pero que podemos engancharnos y cabalgar en procesos nuevos si lo queremos, si nos animamos. Humildemente, no hay grandes cosas, y por ahí puede haber también, pero hay que decirlos y aprender y comentar y acompañar. Puede ser, no sé.
¿Puedo seguir? Sí, Pero Miguel. me gustaría que podamos, Sí, si Sí, les sí, cinco suscita Mariela, alguna minutos más. pregunta, algún 5 minutos comentario. más, sí, sí. ¿Querés seguir 5 minutos más? Y después abrimos para compartir preguntas, Bueno, dudas, lo bueno, que quieran expresar. bueno, si están de acuerdo, sí. ah, Eh, ¿Cómo es? Hay, hay, hay algunas expresiones de Dussel cuando habla del horizonte mítico, ¿no? Y él se remite, como él dice siempre, a Paul Ricoeur, mi profesor, mi Paul Ricoeur. Siempre él habla así. Y cuando se refiere al horizonte mítico y a la necesidad de ingresar a las miradas que tenía Ricoeur sobre el mito prometeico, por ejemplo, que es un mito de la tentación, o al mito o a otros tipos de mitos. Él pone el acento, por ejemplo, en el mito adámico y en la diferencia que hay entre el mito de la tentación, que es un mito prometeico de cuño griego, con el mito adámico, que es un mito de cuño, ¿cómo es? Semita, ¿no? Y él dice, fíjense, acá hay un mito de tipo liberador. El mito adámico es un tipo de mito liberador, porque hay mitos de opresión. Digo esto ¿por qué? Porque cuando empezamos a trabajar el tema de los mitos, también se pueden dar mitos de opresión y mitos de liberación. Y vale la pena acercarse a ese horizonte de comprensión de los mitos, porque pueden ayudar muchísimo a entender, sobre todo, por ejemplo, el papel de los símbolos, ¿no? El papel de los símbolos. Los símbolos tienen mucho que ver y el papel de la lectura que se hace de lo que a veces no vemos, de lo que no registramos, pero nosotros, digamos nosotros, las culturas dominantes. Yo alguna vez comenté, y viene al ruedo, una experiencia que tuve en Guatemala al entrar en una iglesia en Quetzaltenango. Esa iglesia, lo que al entrar era muy fuerte, pero muy fuerte, la cantidad de velas prendidas. Casi no había muchas imágenes. Por ahí un santo perdido, por ahí, qué sé yo. Eh, Cuando pregunté por qué, era porque la importancia de mantener vivo el fuego, y no me tendría que detener mucho, pero les digo, el fuego es un elemento simbólico que está en todas las culturas y es esencial para comprenderlo. Pero esa vez lo entendí, lo comprendí cuando me lo explicaron, pero era casi insoportable entrar allí, el olor a cebo de días que había allí. Pero bueno, me fui acercando y por lo menos que yo me acuerdo, la única imagen era un Cristo grande, alto, que tendría por lo menos 2,5 metros, 3 de altura, y abajo, en el suelo, en el piso, estaba una mujer de una etnia maya, eh, creo que era Ixil, sí, Ixil, eh, y estaba como, yo decía, está rezando, pensé. Cuando me acerco bien, el rezo era unas expresiones de bronca, que Dios me libre. Bronca y enojo, enojo y bronca, donde se mezclaban en su lengua las palabras Señor, la palabra Jesús, ¿no? Ahí hay un tema de sincretismo, por supuesto, podemos hablar también de eso, pero bueno, digo porque tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con que ella hablaba y directamente, después tuve que preguntar, no a ella, sino al cura, le pregunté qué pasa. El cura me explicaba dos cosas primero. Una, que ellos habían entendido que tenían que dejar expresarse de la manera que ellos quieran. Esa es una, eso también es largo para contar. Y el segundo punto es que en las expresiones
unas de las que asistí yo ahí en ese momento era que la mujer lo retaba a Jesús, lo retaba el Cristo ese que estaba ahí, colgado, pobre hombre, lo retaba porque no le había ido bien con las cosechas del momento. Entonces, como que lo ponía sobre los rieles a ese Cristo. Y no podía ser que se porte así. Me explicaba el cura. Él dice, estuvo retándolo fuertemente, enojadísima, porque no podía ser que ella, teniendo tanta devoción, él le devolviera con que en realidad no había habido una respuesta a su trabajo con las cosechas. Para mí fue muy fuerte eso, escucharla a esta mujer. Pero de ahí yo tomo, por ejemplo, respecto del Gran Chaco, el tema, por un lado, el tema del fuego, y por otro lado, el tema del sincretismo religioso, que también se da en el Gran Chaco, el sincretismo religioso, que es uno de los temas, como hay otro, el tema del arte, por ejemplo, que hay que observar de nuevo. Termino con el sincretismo y voy a un cachito sobre el arte. El tema del sincretismo religioso allí se ve fuertemente porque hay una avanzada muy importante en el Chaco, en muchas comunidades aborígenes de sectores evangélicos. Y hay otros, bueno, de la Iglesia Católica, y hay otros donde hay una especie de enojo o de búsqueda de profundizar en las propias cosmovisiones sin mezclar o a veces mezclando. Es muy intenso estas vinculaciones que hay y es eso lo que está pasando en este momento. El tema del sincretismo religioso es un tema para rever, más allá de que se hayan abierto caminos para la comprensión de dos cosas, de la cosmovisión mediante las tradiciones orales y de la lengua. La lengua es muy importante. Y otro de los temas es el arte. Fíjense, el arte, y a ver si con esto, ¿qué les parece algo interesantísimo? Ahí detrás de esta cuestión está nuestra Cecilia Fiel. En el Chaco, yo no sé si ya se emplazó en el Chaco, la gente que está desarrollando una experiencia artística contemporánea de escultura muy importante, creo única en América Latina, está siendo remedada en algunos lugares también, entre esas una ciudad aquí cercana, sobre esculturas de arte contemporáneo. Allí en el Chaco, esta gente que promovió esta movida importantísima, ya hace como unos buenos años, como para poner un sello, como para coronar este proceso en torno a la expresión del arte contemporáneo internacional que se da en este lugar de la ciudad de Resistencia, en el Domo del Chaco. ¿Qué hizo? Va a emplazar, no sé si ya lo logró, no me acuerdo, pues yo no lo seguí allí, va a emplazar la figura exactamente calcada, diría, es una reproducción exacta en cuanto al tamaño exacto del David de Miguel Ángel. Ese David que está con los músculos en tensión para vencer ¿cómo es? A Goliat, pero que al hacerlo Miguel Ángel, la verdad es que ese David es una belleza de trabajo escultórico, no se puede decir que no. Pero resulta que eligieron eso como para mostrar cierta internacionalidad de la propuesta y lo van a poner en un lugar esencial de ese espacio que se manifestó como uno de los más importantes respecto de el acercamiento que tiene esta ciudad y la provincia, quizás ya también, al arte, a las esculturas y el arte contemporáneo. Entonces, ¿dónde lo van a poner? Justamente lo van a poner en donde el imaginario popular está diciendo que es en la tierra donde fue
enterrado una escultura de unos 3,5 metros más o menos, de un indio que hizo un escultor indígena que se llama Crisanto Domínguez, que fue hijo de una mujer toba y de un peón paraguayo. Este hombre hizo este indígena, lo emplazó en el lugar y los funcionarios municipales y cierta élite de ahí de resistencia dijo, no, por Dios, ese indio no puede estar, sobre todo dice porque tiene los órganos genitales desmesuradamente grandes, ¿no? Entonces lo tiraron abajo y lo enterraron. El imaginario popular dice que ese indio está enterrado casi cerca o más o menos por ahí, en el mismo lugar donde el imaginario europeizante, diría yo, ha emplazado el David de Miguel Ángel. ¿Qué nos dice eso? Y que no hemos caminado mucho, no hemos avanzado nada, no hemos entendido nada. Esta es una de las luchas de nuestra Cecilia Fiel, que está un referente fundamental de la estética latinoamericana, que anda dando vueltas por acá, por México, bueno, ustedes la conocen bien, y que vale la pena por ahí acompañar. Pero eso es realmente una manera de darse cuenta cómo no estamos aprendiendo, cómo cuesta aprender, cómo nos desligamos de estos procesos, que no se trata de decir, vamos a ser todos aborígenes y vamos a empezar a pensar, no, se trata de comprender estos procesos y de incorporarlos a un discurso pedagógico fundamentalmente, a un discurso nuevo donde la humanidad aparezca con más fuerza, donde lo humano tenga que ver justamente con la revisión que nos pide que nos hagamos Rodolfo Kusch, por ejemplo. Pero bueno, ahí eso entre otras cosas. Así que entre la cosmovisión, entre el sincretismo, entre los símbolos, entre el arte, entre la historia, allí están los pueblos originarios vivos y de pie. Parece que habría que superar la vergüenza, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Cuántas Bueno. cosas hay que superar. Miguel, yo te quería, como para romper el hielo, te quería preguntar algo. Yo coincido totalmente con tu mirada y quería preguntarte algo desde tu experiencia, porque es muy cierto, como decís vos, que si bien tenemos hoy por hoy mucha información propia de los pueblos ancestrales, tenemos mucho de los mapuches, tenemos mucho de los andinos, no tanto de otros pueblos ancestrales del centro de la República Argentina, pero casi nada del noreste, ¿no? Casi nada. Hay que Claro. rastrear con una lupa. ¿Por qué crees vos que pasa eso? Bueno, yo creo que es porque una de las razones es porque en realidad fueron, y creo que estos se diferencian de muchos pueblos originarios en casi toda América, es porque estos pueblos fueron los más belicosos que hubo y se mantuvieron peleando hasta entrado el siglo XX. Y lo pelearon mucho y fue fortísimo la forma en que defendieron la tierra y que defendieron no solamente la cultura, aquí estaban en pie de guerra, en pie de guerra. Y al mismo tiempo, me parece que ese tipo de cosas no fue del todo logrado todavía, sobre todo porque en términos reales, los pueblos originarios no dan acuso de recibo de haber sido derrotados. No, por Están supuesto, empezando a ninguno. hablar de vuelta. Están empezando a hablar de vuelta. Y entonces a mí me parece que las élites que quedaron como dueños de las tierras y dueños del poder económico y dueños de planteos culturales, esas élites están muy
sumamente preocupadas sobre el tema de las tierras, sumamente preocupadas. Entonces, el ocultamiento de estos grupos aborígenes, que también no ha habido de parte de los grupos mayores, a menos que uno se haya metido bien, mayores expresiones que los identifiquen. O sea, si vos decís, bueno, decime quiénes fueron los Pilagás, ahora hay cosas interesantísimas de su lengua y de su linaje. Decime cómo, en qué estaban, qué era la nación Guaycurú, o cuál era, por ejemplo, por qué los carios fueron, en el Paraguay, fueron tratados de antropófagos. No, vos sabés que en ese sentido, al ser sociedades o grupos eh, sin escritura, su expresión era mínima para con estos sectores. Los sectores solamente los explotaban, o los sectores que colonizaban, y bueno, a partir de allí, la diferencia con los otros pueblos, los pueblos andinos, que hay una Pero diferencia. esas expresiones que vos decís que hay, ¿no? De las distintas etnias que hay Sí. en tu lengua y que, bueno, eventualmente traducidas, ¿por qué tienen menos repercusión? Porque uno las encuentra menos. Tenés que, como decís vos porque vivís ahí, pero por ejemplo, desde esta parte de la Argentina es difícil acceder a esos textos. No se consiguen acá, no se ven, no se habla Otro aquí. punto que quizás habrá que desmenuzar mejor, y por ahí aparecen los que estudian al etos, a ver si digo bien, al etos cazador-recolector, que tiene una serie de características que para las sociedades dominantes es prácticamente como si fueran que directamente las califican de sociedades primitivas. Claro. Entonces, al ser calificadas como sociedades primitivas que en determinado momento están viviendo cerca de una laguna y dentro de 2 meses resulta que no están más y van a otro lugar y dice, bueno, ahora vamos a ocupar ahí porque ya se fueron. Generaron a su vez, y sobre eso hay estudios interesantes, generaron a su vez una idea del desierto y de lo impenetrable bastante fuerte en toda la zona del Gran Chaco, pero valorizaron el etos cultural de los pueblos cazadores recolectores, que subidos al caballo peleaban por su tierra, pero que no tenían, por ejemplo, no dejaban, por ejemplo, elementos artísticos de consideración, o no Lo que dejaban... Occidente considera elementos artísticos, digamos. ¿Cómo? Lo que Occidente considera. Exacto, Como, claro, exacto. Claro, es una consideración totalmente de Occidente. Según ellos, no tenían eso, no tenían escritura, no tenían mucho acceso, y si lo tenían, minusvalorizaban el hecho de que casi todos o muchos de su cultura oral está vinculada a cómo estos grupos señalaban el valor o el valor que le transmitían los animales y las plantas, por claro, ejemplo. Eso también es fundamental. Y bueno, ahí recién yo diría que medio siglo, recién se está revalorizando eso. Vieras vos el excelente rescate cultural que están haciendo las escuelas interculturales bilingües en Santa Fe sobre el uso de las plantas. Yo estuve en comunidades donde me decían los muchachos de los grupos, de las comunidades, me decían, no, Miguel, acá la pandemia no nos tocó, acá no hubo dengue, acá no. Y que te digo más, por ejemplo, para un ejemplo sencillo, nosotros no tenemos mosquito. ¿Cómo?
no tenemos mosquitos. Claro, mira, esa planta que está ahí, nosotros plantamos eso y no tenemos problema de mosquitos por la noche. Ah. Así también hay otros lugares que han sufrido tanto, porque la forma de arrasar, y vuelvo a insistir en el libro de Eduardo Rosenbach, la forma de arrasar en el Chaco ecológicamente, de quebrar, eh, lo que los ríos daban, lo que el bosque daba, lo que los árboles daban, lo que, bueno, los animales, la forma de haberlo, de cómo lo hicieron estragos, estragos. Y todo eso se fue rejuntando pacientemente, pacientemente. Y hoy en día hay un proceso en algunos lugares sumamente esperanzador, pero no solamente eso, yo insisto, es un proceso de aprendizaje. Las culturas estas globalizadoras tenemos que aprender, hay que aprender más. Y para eso, bueno, habrá que ver y desmenuzar, estar 1, 2, 3, 4 días hablando, por ejemplo, de por qué el sentido del rito, ¿qué es el rito? Es impresionante eso. El por qué, ¿a qué se llama tierra sin mal? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué es tan importante? ¿Tiene alguna relación? Porque eso es tupí guaraní. Eso es zona del acuífero guaraní, pero se incorporó también al Gran Chaco y es muy común que las etnias del Chaco hablen también ahora eso, pero básicamente nació allí. Bueno, y así, hablar y profundizar. Y Quería los leer, ámbitos. perdón, Sí, antes quería leer algo de Eva Grosser que decía animismo. Toda la naturaleza, plantas y animales y las cosas están dotadas de alma y nosotros apenas nos estamos dando cuenta. exactamente. Y Carlos Ah, Margiota dice, y la naturaleza es Dios. claro que sí, claro que sí. ¿De qué se trata cuando hablamos de percepción de la naturaleza de un aborigen que se interna en el monte y que te dice, la víbora no te va a picar, Miguel, no tengas miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el papel de ese animal y qué es lo que vos estás haciendo allí, en ese lugar? Hay toda una serie de vinculaciones que nos están hablando de una cultura donde el hombre no es el hombre yo y el árbol aquel, sino que somos una sola cosa los dos. Entender eso es muy complicado para ciertas culturas actuales bañadas de globalización, ¿no? Así que bueno, Una eh, circularidad sería, como una ¿cómo? circularidad. Sí, totalmente, totalmente. Yo por ahí trato de encontrar siempre ejemplos porque muchas veces cuesta mucho entender. Hemos dado algunas charlas en institutos superiores para entender, por ejemplo, el proceso de la conquista y es increíble cómo todavía el discurso pedagógico sigue permaneciendo en algún sentido y bueno, pero al mismo tiempo también cómo va cambiando, cómo va modificándose. Así que sí, mundo místico, la Pachamama. Gracias, Miguel, por tu amplia respuesta. Bueno, muy bien. Entonces terminamos allí. Supongo Espero que que alguien quiere hacer alguna pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar algo? 12:30. Mira, a ver, acá nos dice, acá tenemos a Amanda que quiere preguntar algo. Dale, Amanda. Bueno, buenos días. También quería disculparme porque yo tenía muchas ganas de presentar a Miguel y a Cementera hoy, pero tal vez notarán que estoy muy resfriada y los medicamentos occidentales me impidieron levantarme temprano. Miguel, bueno,
muchísima información que tal vez yo no manejo, ¿verdad? Pregunta, en esta reconstrucción, no sé, reconfiguración de la historia, ¿qué papel podrían tener las universidades? ¿Verdad? O nos desechamos a nosotros mismos. Pregunto, ¿verdad? Para generar polémica. Gracias. Yo soy de la idea de que las universidades son las depositarias de la ciencia clásica y que en términos generales, para decir directamente, hay que recurrir quizás a que alguna valiente universidad se anime con alguna actividad cultural fuera de currículum y que se Extracurricular. anime a profundizar estas cosas, porque son justamente las universidades las que conservan como cancerberos, conservan todo lo que deriva de la ciencia clásica, que a su vez permite conservar una manera de vivir y de entender los procesos culturales y que nos están impidiendo entender por qué, por ejemplo, los indios Hopis del oeste norteamericano son tan brillantes en su manera de describir el universo, por ejemplo, o por qué podría tomar otros, los uros del lago Titicaca. Eh, las, la, ciencia, la ciencia clásica quebró totalmente la posibilidad de acercarnos a esas percepciones del mundo y no está pudiendo, no quiere, no le interesa, no alcanza, sobre todo porque están muy manejadas. Hay gente interesante por ahí, todos lo conocemos, están dando vuelta por todos lados y hay gente que se anima, pero la universidad tendría que tener un papel fundamental en esto. Hay gente ahí en México bastante valiente. A su vez, las universidades en lugares como México, como en Argentina todavía no tanto, pero lugares como México, como Colombia, como Chile, están siendo invadidas por el discurso hispano-criollo, con una defensa muy fuerte sobre el proceso de las culturas hispánicas en América, comentando que hoy, por Dios, no sean tan malos con nosotros, que hemos traído la cultura a América, negando muchas cuestiones que tienen que ver con los nuevos procesos que viven los pueblos originarios. O sea, es decir, hay un desafío muy grande en las universidades y hay que animarse, hay que juntar 2, 3, 4, salir y comentar y hacer que estas cosas sean, que se animen a enfrentar algunos mecanismos de tipo académico y vamos para adelante. Hay experiencias interesantes por ahí, creo. ¿Vos sos, Amanda, de Costa Rica? Sí. Sí. Bueno, yo tengo parientes en Costa Rica, tengo parientes directos, eh, tengo primos en Costa Rica, así que me voy a ir posiblemente a Costa Rica el año que viene y voy a tener el gusto de conocerte directamente. Ah, qué dicha. Bueno, ahí se dará cuenta de la cultura costarricense. En Costa Rica se hace llamar la Suiza centroamericana, ¿verdad? Exacto, uy, lo que habríamos que hablar de Costa Rica. Por Dios. Miguel, ya que estás con el tema de la educación, vos nombraste varias veces las escuelas interculturales que decís que tuviste la experiencia de conocerlas. Sí. ¿Sucede lo mismo que en Misiones con la parte de lo que se llama la cultura intercultural o está mejor? Me refiero a esto puntualmente. Yo las conocí en Misiones y la escuela era una escuela occidentalizada, podríamos decir, que en el turno de la tarde tenía talleres que tenían que ver con la cultura guaraní. ¿Eso es así igual? ¿O realmente existe la conexión entre el docente guaraní o el docente de la etnia que fuera y el docente occidental? Buena pregunta. Bueno, primero, yo estoy directamente trabajando con equipos de las escuelas interculturales bilingües.
hay experiencias muy ricas, muy lindas, y te digo, primero creo que es importante sacar a la luz y profundizar un poco en el concepto de interculturalidad, que es un concepto que, bueno, lo tiraron en un momento en la década del 70 los antropólogos que estaban mirando algunas cosas nuevas y avanzaron con ese concepto. Hoy en día hablar de interculturalidad es una forma de decir seamos más amplios y trabajemos con los pueblos originarios. Algunos ven esto de una manera débil, conceptualmente hablando, y hay otros han avanzado muchísimo al aprendizaje que hay que tener y al respeto con las culturas. No sé bien el caso de Misiones, pero acá en Santa Fe, te digo, se está trabajando directamente con maestros idóneos y se está llevando a cabo una serie de procesos de tipo técnico, técnico debería ser, desde el punto de vista institucional, para fortalecer la posibilidad de que esos maestros idóneos, que son muchachos y chicas, gente de las comunidades, puedan ser los maestros de las propias comunidades, los maestros de las propias escuelas. Este es un desafío que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe ha puesto en juego ya de hace 2 o 3 años, y que, bueno, vamos a ver qué pasa con este año, con este nuevo cambio de gobierno. No sé, estamos ahí en un impasse muy fuerte, muy serio, no sé qué va a pasar, pero hay una inquietud muy, muy importante sobre que la interculturalidad es un desafío fundamentalmente que hay que hacerlo valer. Y cada país, cada provincia a su manera, por eso es que yo muchas veces desoigo el tema de los límites. Por ejemplo, que bueno sería conocer más directamente, voy a ver cómo lo hacemos, cómo están trabajando en Misiones y comentar cómo trabajamos nosotros, Yo te cómo se puedo está contar, trabajando en Salta, fíjate, cómo se está trabajando en Jujuy, no sé bien en Jujuy, cómo se está trabajando, por ejemplo, en otros lugares como, por ejemplo, Mendoza, ni qué decir de Neuquén, ahí entran otras cuestiones, algunas son altamente conflictivas, pero evidentemente hay algunos hilos que unen esta cuestión y que yo creo que están ayudando a que entendamos mejor, o no que entendamos mejor, a que profundicemos este concepto de interculturalidad que nace en una antropología, pero que no tiene que quedarse ahí, tiene que avanzar hacia el entendimiento real con los pueblos originarios. gracias. Adriana, ¿querías decir algo? Sí, quería decir un poco que al principio, ¿te acordás cuando hablábamos de fronteras, que vos ponías esa palabra como en tensión? Sí. Ahora que decís Misiones, ¿no? Pero la categoría frontera es una categoría para poder explicar lo que sucede cuando vos cruzás una frontera. Por eso, como que invitaba a esta serie, por ejemplo, que plantea, y si no es la serie, uno lo vive, si viaja, lo vive. Claro. Desde el idioma, desde cómo te atienden en salud, desde cómo es la educación, desde que solamente cruzando quizás 500 metros, ¿no? Claro. De un lugar a otro. Es impresionante lo que puede suceder, digamos, los derechos que se pueden vulnerar cruzando una frontera. Cuando, claro. por supuesto que deseamos no tenerlas y nos pensamos nosotros y sobre todo, bueno, tener en cuenta esto de la interculturalidad que es tan, que ojalá pueda crecer y potenciarse, ¿no? Pero Tal es cual. es una categoría para comprender las barbaridades que pueden pasar de un lugar a otro, ¿no?
mirándolas Y- desde un lugar, desde otro exacto. lugar. Adri, vos Déjame comentarte esto. estás hablando de las fronteras visibles. De las Bien. visibles, Claro. claro, Hay por supuesto, fronteras de las invisibles. prácticas, o sea, de las prácticas que se realizan cruzando a lo mejor 500 metros y pasando a otra provincia. Sí, imagínate lo que pasa en las fronteras invisibles, que son Claro. las que tienen los pueblos claro. ancestrales. Claro, Claro. sí. Tal cual. Todo esto es Déjame simbólico, comentarte por algo. supuesto. Todo esto de lo que estás hablando es simbólico, ¿no? También. No, vos sabés que uno de los grandes argumentos que tuvo la expansión del Estado en la segunda mitad del siglo XIX era el concepto de soberanía. Tenemos que avanzar porque esto va a ser el Estado soberano de Argentina. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en este territorio y sí o sí, caiga quien caiga. Ese fue un tema. Y para ejemplificar un poco, vos sabés que te cuento algo. En el norte de Santa Fe, en esta zona, hubo una reducción una reducción que en un primer momento la tuvieron los jesuitas, después formaba parte de otros sacerdotes, de otros curas impuestos de alguna manera por el estado militar de Obligado y también de la gobernación de Santa Fe. Hubo un lugar que se llamó San Antonio de Obligado. San Antonio de Obligado era una reducción que estaba dentro de el área que correspondía al Estado Nacional chaqueño de aquella época. El Chaco en aquella época, todavía el estado de lo que es ahora provincia del Chaco, era territorio nacional, ¿no? Entonces ellos estaban allí, pero estoy hablando de ese lugar, pero en realidad pertenecía hoy, ese lugar pertenece al norte santafesino. ¿Cómo es que se da esta cuestión? Resulta que ellos pertenecían al Estado Nacional, fines del siglo XIX, y el Estado Nacional le mandaba cosas a esta reducción. Eran un paraje, un pueblo muy, muy humilde, que se mantenía como podían. Eran aborígenes todos, la reducción del pueblo mocoví, también había tobas allí y algunos avipones. Esta reducción estaba dentro del área nacional. En un determinado momento Sarmiento dice, no, muchachos, vamos a seguir avanzando y vamos a hacer que la frontera norte de la provincia de Santa Fe avance mucho más al norte, al paralelo 28. Bueno, listo. Y como no, bueno, ya que estamos avanzando y ganando este terreno, vamos ahora hasta el paralelo 28 y hasta el paralelo 28 va a ser provincia de Santa Fe. Ah, bueno, qué bárbaro. Resulta que ese grupo, San Antonio de Obligado, esa reducción que pertenecía al área de la ¿cómo es? De las tierras fiscales de la nación, pasó a formar parte de la provincia, de la gobernación de Santa Fe. ¿Se entiende? Entonces, al formar parte de la gobernación de Santa Fe, en el primer momento que se dio eso, los de Santa Fe dicen, ah, bueno, a ustedes se le va a cortar todo lo que mandaban todo lo que mandaban desde Buenos Aires, porque nosotros no lo tenemos, no podemos. ¿Cómo no? ¿Y qué pasa? Y también las escrituras de la tierra que se le va a dar, tampoco la tenemos. Eso es nuestro, es territorio de Santa Fe y se va a dar a los colonos que están llegando. No puede ser y qué sé yo. Bueno, al final eso quedó así. Este lugar, San Antonio de Obligado, pasó a ser parte de la gobernación de Santa Fe y un grupo se fue al monte, empezaron un proceso de malones y otro grupo quedó allí a seguir reclamando y en el reclamo hubo una de las matanzas más bravas que se dieron en el norte de Santa Fe, que es la masacre de San Antonio de Obligado, que se produjo en el 88, 1888,
y que también dio como resultado no solamente la matanza de ellos, sino también de algunos curas, de algunos militares. Fue muy fuerte la movida allí, pero que recién ahora va a ser el segundo juicio semejante al de Napalpí, que se va a llevar a cabo, ya se llevó a cabo, hay una serie de temas que han salido a la luz, que son sumamente importantes a tener en cuenta, porque evidentemente el sacar a la luz ese tipo de realidades históricas deben ser realmente puestas frente a lo que ha hecho el Estado argentino en aquellas épocas. Así que bueno, se está caminando a ver qué puede ser. Hay algunos testimonios de abuelos, de reabuelos, de nietos de aquellos, y hay testimonios interesantísimos. De eso se puede hablar en algún momento, pero que otros están también preparándose en el Gran Chaco para hacer este tipo de cosas. No sé si va a traer todo lo que los pueblos originarios están pretendiendo, no lo sé, pero están involucradas la institución del Estado provincial, de los estados provinciales tanto en el Chaco como Santa Fe, y están involucrados también los municipios y algunas instituciones propias de las localidades y de las comunidades, lógicamente. Bueno. Olga, Miguel, Olga quiere hacer una pregunta. Sí. No, yo quería agradecerte un montón por poner así sobre el tapete el tema de los pueblos originarios, porque creo que, digamos, es ahí donde está nuestra esperanza de que se salve el planeta de alguna manera, porque esta cultura occidental capitalista arrasa, destruye. Bueno, y bebiendo un poco en la filosofía de estos pueblos, es donde hay una luz de esperanza, es como que, o sea que te reagradezco bueno, de poner sobre la mesa parte de la cultura y de la sabiduría de estos pueblos. No, después quería hacer un comentario que a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención, de que, digamos, los pueblos cazadores-recolectores fueron los últimos, digamos, en poder ser conquistados. Porque recién en el, qué sé yo, en el 1880, ponele, pudieron conquistar en el territorio argentino a los pueblos mapuche y a los pueblos de la zona del Chaco. Y en cambio, en los que eran grandes imperios, como el imperio Inca, el imperio Azteca, aquello, fueron sometidos muchísimo más rápido, ¿no? Bueno, lo cual es algo que, no sé, siempre me llamó la atención. Es una inquietud que pongo para que tratemos de encontrarle alguna explicación. Yo no la tengo. Bueno, está eso. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Fueron sometidos, fueron reducidos, no fueron conquistados. Básicamente eso, vamos como ir modificando algunos conceptos porque ayuda a entender sobre todo la importancia que tiene el de acercarnos a la realidad de estas etnias. Justamente vos trataste el tema del capitalismo y yo venía hablando algo del juicio. Y vos sabés que de Sousa Santos está tratando de reelaborar y de profundizar lo que él llama el derecho a llevar el capitalismo histórico a un juicio ante la tribuna mundial. Para ponerlo, bueno, que los principales actores del capitalismo, agencias financieras, estados, corporaciones, monopolios, bueno, todo ese tipo de monstruos de la actualidad puedan estar. Es un sueño, es casi una ficción, no sé, pero que es una utopía que vale la pena pensarla, vale la pena. Por lo menos me gusta la propuesta, interesante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. En gran generosidad de parte de ustedes. La verdad que fue muy lindo. Tenía muchas ganas de comentar y espero que, bueno,
poder en otro momento participar de nuevo. Sí, Miguel, sí, hay tanto para hablar, sobre todo ahora que la política está tratando de recuperar esa hispanidad. No sé si escucharon en el relato, ¿no? Tremendo. Así que miren si tenemos tela para cortar, ¿no? Sí. Totalmente. Y gracias a vos. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel, Dorita, excelente. gracias, Silvia, gracias, Adriana. Bueno, gracias, amigos, amigas, gracias a todos. Amanda también, por supuesto, a todos los que estuvieron presentes allí. Y Sí, se han retirado algunos que nos escribieron, pero todos pusieron muy interesante, maravilloso, la chica portuguesa, así que todos muy contentos. Se han retirado Bueno. unos cuantos, pero todos se han dejado unas palabritas para vos. ¿Había gente de Portugal? Sí, Ana Claudia Magnani Delle Piace, o no sé cómo se pronuncia. Ella te puso maravillosa fala, muy agradecida. Oh, mirá, bueno, menos mal, porque menos mal que no hablé no hablé del método portugués colonial, menos mal que no. No saber lo que... Si ella está acá es porque piensa como No, nosotros. sí, entiendo, sí. ¿Vos Está decís bien. que era de Portugal o de Brasil, Silvia? De Brasil, perdón, no de Portugal. Yo dije Portugal, No, mi cabeza no da para más, chicos, perdonen. No, Brasil. Ah, está bien. No, en Bueno, sí, está portugués bien. quise decir. Está bien. O brasileño, bueno, no sé. brasilera, claro. Sí, brasileña. No, brasileña porque hay muchos brasileños que siguen a Cementera, un gran grupo. Hubo 2 brasileños que estaban conectados. Solamente Perfecto. Ana escribió, pero había otros brasileños más. Y también escribió Eva, Miguel, que puso muchas gracias por tan magnífica exposición. Lamento tener que retirarme. Y también Carlos, me tengo que retirar, gracias por todo. Bueno. Eva es antropóloga y vivió en México muchísimos años y se dedicó siempre a estar con los pueblos ancestrales. O sea, el trabajo de ella era ese. Capaz que estaba 15 días viviendo en una tribu, otros 15 en otra. Claro. Y así que bueno, ella valoró todo lo que vos dijiste. Seguramente hubiese tenido más para comentar, pero se habrá tenido que ir. Sí, Pero Miguel, Bueno. yo te este quería horario decir que toca el mediodía. claro. Miguel, las anécdotas, esas que muchas ya las habíamos compartido por compartir el grupo de trabajo de la diplomatura, están impresionantes. Tenés que escribir un libro. Sí, Miguel, justamente le iba a decir que podés escribir un libro con las anécdotas que tenés, anécdotas, historias, esas vivencias. El de la mujer enojada con Dios, mira, ese no me lo voy a olvidar más, alucinante. Sí. Todas, Miguel, escribilas y después hacerle el diseño gráfico también. Claro, Bueno, claro. estamos en eso. Dale. Bueno, muchas gracias. Avisanos porque así hacemos nosotros la gran inauguración de tu libro. Oh, genial. Buenísimo. Bueno. Muy bien. Bueno, Gracias muchas a todos, gracias. Un placer. Gracias. Chao, Un placer nos haber vemos en compartido el con todos próximo. ustedes. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Miguel. Infinitas Adiós, muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias. Muy lindo todo, gracias. Chao, chicas. Chao.